Buen día para todos. El tema que vamos a abordar el día de hoy es lo comunitario en las representaciones sociales de la violencia. Este grupo está conformado por los siguientes integrantes: Sofía Bastos, Angie Marcela Amador, Luis Diego Sánchez, Tania Ramírez, Sandra Tunarosa y quien les habla, Michelle Hernández. ¿Qué tema expone el artículo? Este artículo expone un estudio teórico de la violencia y sus representaciones sociales desde una concepción comunitaria. Su enfoque teórico y conceptual es analizado desde una teoría tradicional de lo comunitario. Allí encontramos un espacio geográfico en los cuales podemos decir que se encuentran las cualidades, las asimetrías y las simetrías. Y como enfoque metodológico encontramos que este artículo es cualitativo. ¿A qué conclusión llegan los autores? Ellos nos dicen que según las representaciones de la violencia en lo comunitario, principalmente para ello existe un miembro que es de la misma comunidad, el cual es representado como reflexivos o se denominan de esta manera. Tienen un papel fundamental, el cual es la práctica de lo comunitario, como un producto de pensamiento colectivo. Entonces, esto tiene algunas representaciones. Una de ellas es la social hegemónica, la cual es identificada por los procesos de solidaridad, identidad social, y algunos son vinculados con símbolos. Uno de los resultados importantes es el pensamiento colectivo, como se dijo anteriormente, el cual es una modalidad que lleva a la concepción de niveles del desarrollo del individuo, claramente. Entonces, cada miembro de esta comunidad tiene algunas consecuencias, las cuales están derivadas por representación. Las representaciones sociales nos permiten comprender las interacciones, comportamiento y la comunicación entre personas. La relación social se tipifica en tres posibilidades: la representación social hegemónica, que tiene un alto grado de acuerdo social; la emancipada, que son novedosas maneras de pensar; la disputa, que es la representación que atraviesan situaciones de conflicto y portan maneras de pensamiento diferentes y potenciadores de cambio social. El estereotipo es una forma de representación social, por ejemplo, que todos los argentinos son soberbios, o que todas las personas gordas son más simpáticas que las delgadas, o que todos los homosexuales son escandalosos o usan ropa de mujer. Las representaciones sociales, en otras palabras, son grupos sociales los cuales tienen criterio y concientizados por sus miembros, y sus pensamientos individuales son pensamientos colectivos, que hacen parte de sus prácticas diarias. Dentro del artículo se plantea que lo comunitario es el contenido latente dentro de la representación social de la violencia. ¿Por qué? Pues porque, como la mayoría de nosotros sabemos, las representaciones sociales son conocimientos, creencias, ideas, opiniones que las personas hemos ido adquiriendo de generación en generación. Pero para que se den estas ideas, conocimientos, creencias, se ha necesitado de una interacción social del uno con el otro. Esa interacción social del uno con el otro generalmente ha formado grupos sociales, y en esos grupos sociales se han empezado a formar lo que llamamos representaciones sociales. Por ello, se plantea que las representaciones sociales de la violencia, que como lo planteaba anteriormente, son como esas creencias, conocimientos que se adquieren de forma común en un grupo de personas. Prácticamente son diferentes en muchos lugares. ¿Por qué? Porque las representaciones sociales básicamente dependerán del contexto cultural y social de cada grupo social. Por ejemplo, al preguntarle a una persona del Chocó, para ellos, qué es la violencia, o cómo viven esa violencia, o qué saben acerca de esa violencia, seguramente su respuesta será muy diferente a que si le preguntáramos a una persona de Bogotá. ¿Por qué? Porque estas representaciones sociales dependen
y dependerán de la raza, de la religión, de la comunidad, básicamente dependerán de su parte cultural y social. Las representaciones sociales integran el contenido mediante el cual los individuos conforman su reflejo generalizado de la realidad. Según Alonso 2009, la comunidad se basa en 3 ideas fundamentales. La primera es la comunitaria en sociedades clasistas, está presente y puede ser desarrollado en cualquier comunidad concreta. La segunda idea consiste en que el desarrollo comunitario es despliegue de lo comunitario en el grupo social, y la tercera es el desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación. Uno de los fenómenos más cuestionados en lo comunitario es la violencia. La violencia está definida por sus fines, sus circunstancias y por sus medios. La violencia es también comprendida en relación a la posición estructural a la cual pertenece el grupo, es decir, según a la comunidad o círculo a la que las personas pertenezcan. Entonces podemos encontrar 2 tipos de violencia. La violencia desde el poder, en la cual puede estar el Estado o los grupos oligárquicos, y la violencia desarrollada por las masas. Entre la violencia de la clase dominante y la violencia de masas se establece una gran diferencia, pues la violencia de la clase dominante constituye una forma de control y legitimación, mientras que la violencia de las clases oprimidas en su máxima expresión consiste en la búsqueda de la emancipación. En las sociedades clasistas, la violencia es un proceso estructural que está determinado por las propias relaciones de producción que se traducen en vínculos de dominación y opresión social, ya sea a través del ejercicio físico como a través de formas más sutiles de manipulación o violencia simbólica. Como expresa Galton, las diversas formas de violencia están relacionadas a los vínculos de poder y corresponden al sistema social que lo genera. Desde esta perspectiva entiende que el concepto de violencia estructural abarca la injusticia social y la exclusión como formas de violencia generadas por el sistema. En este sentido, la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia institucional o colectiva no son más que manifestaciones interconectadas generadas por las formas de relación social o cooperación entre los hombres, es decir, resultantes de la violencia estructural. Las representaciones sociales de la violencia hacen referencia al contexto social y a la cotidianidad en todas sus manifestaciones. Es decir, el enfoque ecológico de la violencia explica la mediación que ejerce lo macroestructural, lo mesoestructural y lo microestructural. En este sentido, la representación social de la violencia, mediante los mencionados procesos de objetivación y anclaje, permiten a nivel individual la interiorización, naturalización y conformación de una visión subjetiva sobre este fenómeno social. Para una aproximación didáctica se ilustran las expresiones extremas o puras, que sería la diferenciación y la opresión entre los sectores, que asume la forma de la violencia como un mecanismo dominativo, ya sea en términos de coerción legitimada socialmente, o manifestarse en formas de rebelión y ruptura de dicha dominación, que serían las clases sociales dominantes. Este tipo de clase social tiene el mayor poder político que decide pues la política y la economía de una sociedad determinada. Las múltiples mediaciones establecen una serie de vínculos de simetría o asimetrías relativas a una condición particular, que sería como la racialidad, el género, la generación, la ideología. La violencia tendencialmente es como entendida de vía declarada para el sostenimiento de la opresión desde que la sociedad dejó de ser una comunidad. Si todo lo que genera desencuentro es funcional al sistema, pues reproduce la fragmentación social, o sea, la violencia en razón de la exacerbación de lo diverso, no busca el vínculo. La existencia del grupo social como consecuencia de una determinación estructural puede manifestarse sin conciencia alguna de su mismicidad, que sería como el localismo, racionismo, feminismo, sionismo, pues entre otras. La representación social de la violencia como forma de la conciencia colectiva presupone potenciación y reproducción de la violencia y la fractura social. La representación social de la violencia apunta más a la reproducción e incremento de generaciones que son asociadas a la violencia per se, es decir, a la violencia como legitimación de un status quo
o el sostenimiento final de la sociedad clasista. Si la representación de la violencia es vista solo como una ruptura y no como potencialidad, se estaría en presencia de una mirada estrecha y parcial del fenómeno, que se podría considerar como un tratamiento crítico de la violencia en la representación social, sea representativo de lo comunitario o no. La consideración de la violencia como proceso dialéctico implica no tildarlo como evento negativo o positivo, sino como un análisis concreto de las prácticas sociales que lo generan y el contexto social de donde se origina. Prácticamente se plantea que las representaciones sociales son el producto de eso comunitario. ¿Por qué? Pues porque básicamente las representaciones sociales se dan es en un grupo social. Entonces se podría decir que sin el grupo social no serían posibles las representaciones sociales. Y que gracias a estas representaciones sociales, que son ideas, conocimientos, creencias en común que tienen las personas de un determinado grupo social, son posibles las instituciones o los grupos. Entonces, básicamente se nos plantea que para que puedan existir unas representaciones sociales es necesario una interacción con el otro, una interacción que va a formar un grupo social, una institución, y que van a empezar a transmitir o a formar mejor representaciones sociales para irlas transmitiendo de generación en generación. Cuando hablamos de representaciones sociales, hacemos referencia a creencias, saberes, conocimientos que se han implantado en una comunidad o en un grupo social, y que la mayoría de estos integrantes o las personas que conforman este grupo social las han venido transmitiendo de generación en generación. De igual manera, se plantea que las representaciones sociales son producto de ese diálogo con el otro, de ese estar de acuerdo con los demás. ¿Por qué? Pues porque las representaciones sociales exigen que haya un consenso, exigen que todos estén de acuerdo para que se puedan transmitir y perdurar en el tiempo. De igual manera, es importante recalcar que estas representaciones sociales se dan, como yo planteaba anteriormente, con la interacción con el otro, pero esa interacción con el otro es posible si hay un diálogo, si hay una comunicación. Entonces esta comunicación se da por medio del lenguaje, obviamente, por medio de hablar con el otro. ¿Para qué? Para transmitir lo que yo sé, pero también para aprender lo que otros me pueden enseñar. Y así, de esta manera, dentro de un grupo social se van constituyendo las diferentes representaciones sociales. Por ello se plantea que las representaciones sociales son como ese producto, ese resultado de lo comunitario, de lo conjunto. Bien, y para argumentar nuestro punto de vista en las representaciones sociales como producto de lo comunitario, tomamos que son descritas como una de las categorías con mayor complejidad para la psicología social, pues en ella se amplían una serie de procesos psicosociales conceptualizados desde diversas posturas y que a su vez son producto de las relaciones sociales que se gestan en la sociedad, cuya estructuración responde a la satisfacción de las necesidades generadas en este contexto. Según Moscovy, un autor de 1961, es una modalidad particular del conocimiento cuya función es la elaboración del comportamiento entre los individuos, y esto permite que el campo de dichas representaciones se organicen en base a conocimientos, actividades gracias a las cuales los seres humanos son inteligibles a esta realidad física y social como parte importante de un proceso de integración. Como ejemplo tomamos la violencia autoinfligida, que es la violencia en donde la persona
inflige a sí misma y pues tiene comportamientos como autolesiones, el suicidio y bueno, entre otros. Tenemos la violencia interpersonal, que es la agresión de una persona hacia otra, causándole un daño tanto al cuerpo o a la salud de la víctima. Y tenemos la violencia colectiva, que esta incluye cualquier violencia, tanto física, sexual o psicológica, que es cometida como por grupos grandes de personas, que son como estados sociales, como los conflictos armados, el terrorismo, la discriminación o el racismo. Bien, y para finalizar, la conclusión general a la que llegamos nosotros como grupo es que, en primer lugar, las representaciones sociales manifiestan los diversos niveles de lo comunitario, donde éste existe como potencialidad a un nivel de desarrollo que expresa una respuesta frente a las condiciones de opresión en la comunidad que plantea una solución, donde en este caso la emancipación se toma como negación a toda opresión, que a su vez dichas representaciones están asociadas a la multicondicionalidad de la fragmentación social, pues esta depende mucho de la posición del grupo social donde nos encontremos. Por otra parte, y sobre todo muy importante, su valoración implica considerar que estas prácticas sociales que lo generan, el contexto social donde se origina y las circunstancias y los medios y los fines que promueven este fenómeno en pos de influir a una equidad social.